Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Bernal Quiroga. Soy parte del equipo número 2, de donde también son integrantes el resto de mis compañeros. Soy estudiante de la licenciatura de Medicina Mixta Virtual de la Universidad de Durango. Y nuestro tema es el síndrome de ovario poliquístico. Hablando de los antecedentes de la patología, el síndrome de ovario poliquístico, que se abrevia como SOP, es un padecimiento de la etapa reproductiva, también descrito como síndrome Stein-Leventhal en 1935. Su definición fue difícil. En su momento lo realizaron los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en Estados Unidos en 1990, y lo definen como un trastorno caracterizado por hiperandrogenismo clínico o bioquímico, más un trastorno menstrual. Y para diagnosticarlo deben excluirse el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita y la hiperprolactinemia. En el 2003 se evaluó nuevamente los criterios por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Se incorpora entonces la morfología ovárica como criterio diagnóstico y fue definido como la existencia de 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro o un volumen ovárico mayor a 10 milímetros en uno o en ambos ovarios. Por lo tanto, quedan definidos que deben existir dos de los tres criterios, donde uno debe ser el hiperandrogenismo. Los criterios serían hiperandrogenismo clínico o bioquímico, la oligoanovulación o la morfología ovárica poliquística. Bien, por ciertas controversias relacionadas al síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes, se continuó debatiendo sobre los criterios diagnósticos y recibió más apoyo la propuesta del tercer taller de consenso en Ámsterdam en el 2012. Y los criterios fueron la oligoanovulación, que se define como la oligomenorrea, que es la presencia de menos de 12 menstruaciones al año, o 3 ciclos de 38 días durante el último año. Entonces, otro criterio diagnóstico que fue avalado en el taller de consenso de Ámsterdam en el 2012 fue el hiperandrogenismo y el aumento de volumen de uno o ambos ovarios por ultrasonido, debido a que los criterios de diagnóstico a través de los criterios de Rotterdam puede sobrediagnosticar este síntoma o este síndrome en las adolescentes. Soy María José Rodríguez Vázquez y voy a presentar la etiología y la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una afección hormonal bastante común en mujeres en edad reproductiva. Aunque la etiología, es decir, la causa exacta del síndrome, aún no se conoce con certeza, se cree que existen varios factores que contribuyen a su desarrollo y estos incluyen procesos neurológicos, procesos suprarrenales, procesos ováricos, procesos metabólicos y procesos ambientales. La fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico es compleja y aún no está completamente comprendida. Se cree que el síndrome de ovario poliquístico es el resultado de una interacción compleja entre factores. Entre estos factores se destacan los siguientes:
la disfunción neuroendocrina, el trastorno metabólico y la disfunción de esteroidogénesis y la folicogénesis ovárica. La disfunción neuroendocrina es una de las características del síndrome de ovario poliquístico y está relacionada directamente con la producción y regulación de las hormonas sexuales. En condiciones normales, el hipotálamo se encarga de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, que ésta, a su vez, estimula a la hipófisis para la hormona luteinizante y folículo estimulante, lo que por consecuencia estimula a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. En mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, el hipotálamo produce de manera anormal la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que provoca una producción elevada de hormona luteinizante en comparación con la folículo estimulante. El exceso de la hormona luteinizante puede estimular la producción de andrógenos. En segundo puesto, hablaremos del trastorno metabólico, que el más importante o del cual siempre se refiere es de la resistencia a la insulina, ya que en el caso de mujeres con síndrome ovario poliquístico promueve una mayor secreción de andrógenos por el ovario y por la glándula renal, lo que a su vez estimulando la secreción de LH. El exceso de insulina en combinación con el exceso de andrógenos interfieren en la acción de la folícula estimulante para inducir a los receptores de la luteinizante, lo que causa un proceso de luteinización prematura de las células de la granulosa y su disfunción. En tercer lugar, tenemos la disfunción de esteroidogénesis y folicogénesis ovárica, que se caracteriza por una alteración en la síntesis de andrógenos, tanto en los ovarios como en las glándulas suprarrenales. El aumento de los andrógenos ováricos altera el desarrollo folicular y de la ovulación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy abordaremos la fisiopatología y etiología del trastorno endocrino metabólico más frecuente en las mujeres de edad reproductiva, síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Pedro Gaspar Martínez. La etiología del SOP es multifactorial y están implicados factores genéticos y ambientales intrauterinos, programación de desarrollo fetal y extrauterinos como la dieta, la obesidad y la vida sedentaria. Su principal base fisiopatológica es un exceso de producción de los andrógenos de origen ovárico y suprarrenal. El fenotipo clínico consiste en signos y síntomas derivados de los excesos androgénicos, como reglas irregulares, anovulación crónica e infertilidad en la vida adulta. La fisiopatología es compleja, siendo el trastorno central la disfunción de la síntesis de andrógenos en ovarios y glándulas suprarrenales y de la foliculogénesis ovárica, que conducen a un estado de hiperandrogenismo. Se asocia con frecuencia a la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia y a la alteración del eje hipotálamo hipofisiario. La expresión fenotípica del SOP está influida por la aparición de obesidad y la gravedad de la resistencia a la insulina. Existe un fuerte componente de agregación familiar, por lo tanto la genética es su etiopatogenia. La mayoría de los autores coinciden que el SOP es una entidad poligénica y que la modulación por factores ambientales explica su gran heterogeneidad. Para entender la fisiopatología de la enfermedad, debemos conocer los andrógenos son secretados por gónadas y glándulas suprarrenales en respuesta a las hormonas LH y adrenocorticotropina. Los hallazgos comunes en mujeres con SOP, independientemente de su grado de adiposidad, distribución de la grasa corporal y niveles de andrógenos, la insulina juega un papel importante en el aumento de la producción de androgénica, disminuyendo la síntesis hepática, lo que aumenta los niveles de andrógenos libres circulantes. La alteración neuroendocrina, aunque no es obligatorio para el diagnóstico, se caracteriza el SOP por la secreción alterada de gonadotropinas y hormona folículo estimulante que controlan la esteroidogénesis ovárica, la dinámica folicular y la ovulación. El SOP, el equilibrio entre andrógenos, la hormona antimülleriana y la FSH está interrumpido y conduce a la detención del desarrollo del folículo antral. El predominio de LH estimula las células de la teca para producir andrógenos, siendo las concentraciones de FSH y la conversión de andrógenos a estradiol insuficientes.
Esto impide la selección de un folículo dominante y da lugar a anovulación crónica. El mayor crecimiento de pequeños folículos y principalmente la detención posterior del crecimiento conduce a la típica morfología poliquística de los ovarios. Criterios diagnósticos. Se debe aplicar una historia clínica para recopilar, mediante la anamnesis, datos de antecedentes familiares y ver que existe prevalencia de irregularidades menstruales como infertilidad, acné, hirsutismo, alopecia o quistes ováricos. Y sobre todo ver si hay algún familiar que tenga o padezca diabetes tipo 2 por la resistencia a insulina. Se debe realizar un examen físico a través de un examen antropométrico para valorar la distribución de grasa corporal y sobre todo también hacer una medición de la tensión arterial, debido a que aproximadamente del 55 al 73% de las pacientes adolescentes se asocian por sobrepeso y obesidad. ¿En quién debemos sospechar? En pacientes con hemorragia uterina anormal consistente en ciclos prolongados, periodos de amenorrea, signos de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, alopecia o con patrón androgénico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de los criterios de Rotterdam para el diagnóstico, donde deben prevalecer 2 de 3, como es la oligonovulación, evidencia química o clínica de hiperandrogenismo, cuadro ecográfico de ovario poliquístico y sobre todo hacer la exclusión de patologías como hiperplasia adrenal. Hiperandrogenismo. Esta anomalía se manifiesta por hirsutismo, acné, alopecia o estas dos últimas. El hirsutismo se define como vello grueso, oscuro y terminal distribuido como patrón masculino. Para ello se emplea la escala de Ferriman-Galley y en este sistema se valoran 9 áreas del cuerpo y se le da una puntuación de 0 a 4 para valorar la distribución de vello alterado. Y las áreas que se valoran son el mentón, los pechos, la zona púbica, las piernas y la zona lumbar. Y de acuerdo al país es que se le va a dar el puntaje. En las estadounidenses se considera mayor o igual a 8 como normal, mayor a 15 hirsutismo severo y menor a 8 crecimiento local como variante normal. Fenotipo adolescente, vamos a tener dos tipos, que es el fenotipo adolescente y el fenotipo adulto. En el fenotipo adolescente se destaca patrón de hemorragia uterina normal y evidencia de hiperandrogenismo, donde deben prevalecer 2 de 3 criterios. Y el síndrome de ovario poliquístico corresponde del 60 al 70, del 70 al 80% de los casos de hirsutismo, debido a que siempre se inicia en la adolescencia. Y en el fenotipo adolescente vamos a tener 4, donde deben prevalecer 2 de 3 criterios ya mencionados. Los estudios que debemos solicitar es testosterona total con valores mayor a 45-60 nanogramos sobre decilitro, DHEAS, androstendiona, 17-OH progesterona, estudio de hemorragia uterina anormal, prolactina y sobre todo realizar la ecografía, donde la imagen ultrasonográfica compatible con poliquistosis está caracterizada por la presencia de 1 o 2 ovarios con 12 o más folículos y un volumen ovárico de 10 centímetros cúbicos. Y es aceptable que el diagnóstico también se pueda realizar por exclusión ante la sospecha clínica en pacientes con hiperandrogenismo, con ciclos irregulares en ausencia de otras causas. Para descartar otras causas se debe realizar pruebas de funcionamiento tiroideo, niveles séricos de prolactina, testosterona, tolerancia a la glucosa y perfil de lípidos en ayuno. Y estas son las referencias. Semiología del síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es llamado síndrome porque posee un conjunto de señales y síntomas que pueden o no estar presentes. Las características principales son las alteraciones menstruales o disfunción ovárica que se pueden manifestar como ligomenorrea, amenorrea o anovulación y por lo tanto infertilidad. Pero se ha demostrado que aproximadamente 20% de mujeres portadoras de síndrome tienen ciclos menstruales normales con ovulación regular. Estas alteraciones hormonales aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Los trastornos menstruales clásicamente tienen un inicio peripuberal. Las mujeres afectadas pueden tener una menarquia normal o levemente retrasada, seguida de ciclos irregulares.
En otros casos, las mujeres pueden tener ciclos regulares al principio y posteriormente desarrollar irregularidades menstruales asociadas con el aumento de peso. Las pacientes tienen andrógenos elevados en forma discreta o moderada, ya sea testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona o dihidrotestosterona o todas ellas. Aunque el aumento de los andrógenos es muy frecuente, algunas determinaciones caen dentro del rango de normalidad y ello no implica exclusión diagnóstica. Debe considerarse además el método utilizado para medir los andrógenos y recordar que a partir de los 35 años las concentraciones de andrógenos disminuyen en un 50% en la mujer. El hiperandrogenismo es responsable por algunas de las señales y síntomas típicos del síndrome de ovario poliquístico, los cuales se pueden manifestar como hirsutismo en labio superior, en mentón, en región anterior del tórax, en región dorsal superior del tórax, en región dorsal inferior del tórax, en abdomen superior, en abdomen inferior, en brazos, antebrazos, cadera y piernas. El desequilibrio hormonal puede desencadenar otras patologías como son el síndrome metabólico, caracterizado por exceso de peso y su consiguiente dificultad para mantener un peso normal. También resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia compensatoria, aumento de triglicéridos y colesterol LDL y disminución del colesterol HDL y por consiguiente hipertensión, con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares al igual que diabetes. En pacientes obesas y con resistencia a la insulina puede aparecer la acantosis nigricans en las regiones de la nuca, pliegues cutáneos, articulaciones o codos. Otras alteraciones frecuentes son la apnea del sueño, esteatosis hepática, acné y alopecia androgénica. Una característica más es el engrosamiento del estroma ovárico con 8 o más quistes subcapsulares de 10 milímetros o menos de diámetro, vistos por ultrasonido. Buen día, mi nombre es Laura Yasmín Romero Ramírez y les hablaré acerca de los factores de riesgo del síndrome de ovario poliquístico. Entre los principales podemos encontrar el factor genético. Las investigaciones nos han evidenciado que las pacientes que tienen antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico suelen presentar una mayor predisposición a desarrollar esta afección. Existen otros factores que pueden aumentar la posibilidad de desarrollar este síndrome. Uno muy importante, principalmente hoy en día, es el sobrepeso. Los malos hábitos alimenticios e incluso la falta de actividad física pueden favorecer su desarrollo. Las investigaciones han demostrado que las alteraciones metabólicas influyen directamente en el ciclo menstrual y por lo tanto en las patologías relacionadas a este. Por otro lado, la resistencia a la insulina es un factor sumamente importante a considerar. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Permite que las células utilicen glucosa. Si las células se vuelven resistentes a la insulina, los niveles de glucosa en la sangre pueden aumentar, por lo que podría desencadenar que el cuerpo produzca elevados niveles de estrógeno y alterar el proceso de liberación de óvulos. Un signo de resistencia a la insulina son las zonas oscuras en la piel, como el cuello, axila, ingles o debajo de los senos. Otro de los signos suele ser el apetito elevado y el aumento de peso. Las cantidades elevadas de andrógenos interfieren directamente con el ciclo ovárico regular. Con esto nos referimos que al tener demasiada cantidad interfiere con la ovulación, lo que significa que los óvulos no se desarrollan de manera regular y no se liberan de los folículos donde se forman. Buenos días, mi nombre es Gabriel Segura y voy a hablar un poco sobre el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento en pacientes con SOP, como también se le conoce abreviadamente el síndrome de ovario poliquístico, está enfocado principalmente en lograr una disminución de la morbilidad, ya que en América Latina y en específico en México, la mayor cantidad de pacientes que padecen esta patología son pacientes con sobrepeso, obesidad
y alteraciones metabólicas secundarias. El tratamiento en pacientes sin deseo de embarazo está enfocado en cambios del estilo de vida, incluyendo dieta y ejercicio diario, anticonceptivos orales y agentes antiandrogénicos, dando las siguientes pautas. Está indicado en control metabólico, dieta baja en calorías, alrededor de 1000 a 1200 kilocalorías por día, y una reducción de 500 a 1000 kilocalorías por día por semana con respecto a una dieta habitual. En mujeres con estado de sobrepeso es recomendado una dieta baja en carbohidratos y grasas. Y sobre todo siempre tener una correcta adherencia a la dieta. Siempre estar pegados a esta dieta. El tratamiento farmacológico es atender el disultismo, el acné, la obesidad, el trastorno menstrual y la fertilidad. A esto le podremos agregar también a tratar de usar fármacos que beneficien a tratar de evitar la resistencia de la insulina. Anticonceptivos orales combinados son el primer tratamiento en línea sin deseo de embarazo y pueden usarse en periodos de hasta más de 6 meses. El más recomendado es el etinilestradiol de 20 microgramos. El tratamiento farmacológico, otra vez, lo vuelvo a repetir, se divide en anticonceptivos vía oral, inductores de la ovulación, antiandrogénicos y otros que sean los anovulatorios y antiresistentes a la insulina. Y por último, si estas pautas no funcionan, no sirven, no nos dan el tratamiento y la evolución adecuada del paciente, está el tratamiento quirúrgico, que se le conoce como ovarian drilling, que es efectivo para inducir la ovulación, siempre teniendo en cuenta las posibles riesgos y complicaciones de este procedimiento, que es una adherencia posquirúrgica, una infección, un sangrado, incidentes durante el proceso anestésico y falla ovárica temprana. Por eso se considera como el segundo mecanismo, la segunda pauta, la segunda línea de tratamiento. A grandes rasgos, esto es lo que abarca mi aportación para esta semana del proyecto morfológico, pudiendo ya integrar de manera correcta para el final del semestre toda la información que contengo de acuerdo al tratamiento.